Hola Lupe, vamos a hacer unas preguntas chicas en referencia de cuándo empezaste en el grupo con Christopher Sasha y dime un poquito de lo que empezaste, qué era tu A1C cuando entraste al grupo y qué eran cuántos medicamentos tenías. Bueno, más que nada, doy gracias a Christopher Sasha y a Giovanna Sosa de cómo me encontraba yo mi vida antes. Mi vida cambió mucho de lo que yo me esperaba. No me esperaba esto, pero gracias a ellos y a Dios supe sobrellevar mi vida más. Hasta ahorita he estado de lo mejor. Estoy orgullosamente feliz porque pues acabo de tener el mes pasado mi resultado de YNC. Antes, hace 4 años, cuando yo empecé con ellos, yo tenía mi, mi puntuaje de YNC estaba a 13.4. Después, a los 2 años, al año, mi YNC empezó a disminuir hasta llegar a 9 puntos, y de allí pues yo me iba sorprendiendo cada vez más y dándole las gracias a Christopher cada vez que teníamos una reunión. Me enorgullecía de ellos porque pues me ayudaron bastante, que hasta el día de hoy doy gracias a Dios y a ellos porque mi YNC lo tengo ahorita a 4.6 de lo que yo lo tenía. Bajé casi la mitad, que estoy felizmente porque mi doctor que tengo me dijo que yo ya no era diabética. Y estoy feliz, gracias a Dios y a ellos, hasta el día de hoy. Yo me siento muy feliz, aparte de eso de que mi diabetes mejoró bastante y me ayudó a bajar bastante de peso. Ahora me siento no una modelo, pero gracias a Dios no siento ya nada de lo que yo sentía, que si no hubiera sido por ellos que se pusieron en mi camino, a través de ellos, yo ya en este tiempo yo ya estuviera dializada o tal vez ya no existiera, pero con las atenciones de ellos y el cambio que ellos me hicieron en mi vida, soy intensamente feliz, que hasta el momento, pues yo no hallo cómo agradecerle el tiempo que se dedicaron ellos a mí, y hasta el día de hoy, por el problema que tuvimos del COVID, yo no lo he visto a Christopher Sasha, que si algún día él se llega a dar cuenta de lo que él fue en mi vida, y lo sigo haciendo hasta el momento o el último día que ellos me digan, ya, ya no tenemos nada que hacer contigo, o se aburran o se cansen de mí, pero yo de ellos yo no me cansaré nunca jamás. ¿Y qué era lo más difícil que se te hizo a ti cuando empezaste ese grupo? Lo más difícil para mí era dejar de comer. Lo más difícil era aceptar todo lo que él me decía, y Giovanna Sosa más que nada me animaba, y tú puedes, y tú puedes. Y pues gracias a ellos lo pude lograr. Hasta el día de hoy soy diferente. Dejé tantas cosas que me gustaban para poder lograr y llegar a su meta que uno desea y uno quiere, porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y gracias a esos ángeles que Él me puso, Dios, soy lo que soy ahora, porque si no, mi vida ya no existiera tal vez, o sería diferente, mucho más, estuviera más gorda, yo hubiera seguido mi vida, yo hubiera seguido igual. Tú cállate.
yo hubiera seguido igual, pero no. Dios me dio fuerzas para seguir adelante y lo sigo haciendo a través de ellos, porque todavía hasta ahorita ellos me siguen soportando y me imagino que tanto ellos están felices como yo también de haber logrado sus metas que ellos tenían conmigo hasta el día de hoy. Ellos han logrado conmigo lo que ellos deseaban para mí. Y doy gracias a Dios y a ellos porque pude dejar muchos medicamentos que yo estaba tomando para el colesterol, la presión, al diabetes y otras enfermedades que tenía, que a través de este programa que ellos tienen, yo pude dejar casi la mayoría de todo el medicamento. Y ahora soy inmensamente feliz y espero seguirlo siendo. Gracias por la entrevista, Lupe.